was really saddened because that's not what we were sent here for, to kill innocent people. And it was difficult. I'm really sorry that it happened because, our unit helped people. We weren't killing people. No es un secreto que la guerra convierte a los hombres en monstruos. Vietnam no fue la excepción, ya que allí se cometieron miles de crímenes y aberraciones. John Jones, el soldado que daba su testimonio hace unos instantes, se mostraba arrepentido por las acciones de sus compañeros durante el conflicto bélico. Sin embargo, en aquellos oscuros días, las tropas norteamericanas se mostraron impiadosas con todos aquellos que se cruzaban en su camino y se encargaron de sembrar muerte y destrucción entre los habitantes del país asiático. Las masacres de la población local se hicieron famosas por su impresionante nivel de crueldad, pero hay una clase de delitos que aún en la actualidad sigue siendo poco conocida. Es por eso que hoy en este nuevo episodio de Historia Militar te contaremos todo acerca de las violaciones perpetradas por soldados estadounidenses. La Guerra de Vietnam comenzó en 1955 y concluyó 20 años más tarde, en 1975. En la contienda se enfrentó el norte comunista, apoyado por la Unión Soviética y China, contra el sur capitalista, que tenía el respaldo de las principales naciones occidentales. En marzo de 1965, el presidente Lyndon B. Johnson tomó la decisión de involucrar a los Estados Unidos de manera directa en el conflicto. Hasta ese momento únicamente había participado brindando recursos, armamento y asesoramiento militar al sur. Sin embargo, las autoridades norteamericanas consideraron que había llegado la hora de escalar las acciones y ponerle un fin a la amenaza izquierdista. De acuerdo a su visión, si el norte no era rápidamente neutralizado, podría influenciar a los demás países de la región y atraerlos hacia la causa comunista. De esta manera, el efecto dominó llevaría al fortalecimiento del bloque de la Unión Soviética y debilitaría la posición internacional de los estadounidenses. Para ellos, lo que estaba en juego era el resultado de la Guerra Fría. Vietnam is also the scene of a powerful aggression that is spurred by an appetite for conquest. It is the arena where communist expansionism is most aggressively at work in the world today. Una vez que estuvieron en suelo vietnamita, las tropas del tío Sam se encontraron con que esta contienda iba a ser muy diferente a todas las que habían luchado con anterioridad. En la batalla contra el Tercer Reich, se habían enfrentado a ejércitos propiamente dichos, compuestos por hombres uniformados que combatían siguiendo tácticas estandarizadas de combate. En cambio, en Vietnam eran acechados desde la jungla por los guerrilleros que se escondían entre la vegetación y preparaban trampas letales. Los Vietcong evitaban las batallas a campo abierto siempre que podían y preferían cazar a los norteamericanos durante sus misiones de patrullaje y reconocimiento, justo cuando menos se lo esperaban. Por otro lado, la población local se mostró muy generosa con las tropas comunistas, especialmente en las zonas rurales. Los norteños sabían que podían contar con la ayuda de los campesinos, que siempre estaban dispuestos a darles alimento, municiones o una casa donde descansar y pasar una noche de frío. Los comunistas podían pasar desapercibidos entre los vietnamitas, ya que no utilizaban uniforme y eran capaces de ocultarse a plena luz del día entre la multitud. Los norteamericanos no podían saber con exactitud quiénes eran sus aliados y quiénes eran guerrilleros disfrazados esperando la ocasión perfecta para dispararles por la espalda o plantar una bomba en su cuartel. El pesimismo cundió entre las tropas del tío Sam. La moral cayó en picada y esto contribuyó a diseminar el odio hacia los vietnamitas. La deshumanización del enemigo fue algo crucial, ya que permitió a los violadores justificar su comportamiento y hacerse a la idea de que en el fondo no estaban haciendo nada malo. Resulta difícil establecer con seguridad el número exacto de violaciones,
ya que por lo general estos delitos eran sistemáticamente ocultados por los soldados e ignorados por los oficiales. Los casos eran desestimados por diversas razones, de manera que los únicos que salieron a la luz fueron los más atroces. Entre 1965 y 1973, tan solo 41 violaciones cometidas por miembros del ejército y la marina estadounidenses fueron juzgadas y condenadas por un tribunal militar. Sin embargo, los testimonios de la población vietnamita dan cuenta de un número muchísimo más alto de vejaciones. A lo largo de la guerra, los norteamericanos se vincularon con las mujeres locales de diversas maneras. Por supuesto, hubo casos donde las relaciones sexuales fueron consentidas por ambas personas. Sin embargo, esto convivió con la siempre presente prostitución y con distintas formas de agresión sexual. Había incluso instructores del ejército que afirmaban a los reclutas que violar a las vietnamitas no estaba penado por la ley. En general, había una cultura que veía a las asiáticas como objeto de deseo de los occidentales, quienes tenían el permiso para poseerlas a voluntad siempre que quisieran. De acuerdo a ciertos especialistas, las violaciones eran también una demostración de la superioridad étnica y civilizatoria de los norteamericanos. Los crímenes sexuales no eran motivados exclusivamente por el placer, sino que también se relacionaban con la búsqueda de poder. Lo que estás viendo en este momento son algunos ejemplares de las revistas más populares entre las tropas de Estados Unidos. Muchos soldados las leían desde adolescentes, y en Vietnam siguieron siendo consumidas con asiduidad. Como puedes ver, los hombres aparecen retratados como auténticos héroes en acción, con el torso desnudo y dejando ver un cuerpo trabajado, sosteniendo un arma mientras se enfrentan a sus enemigos. Las mujeres son sensuales, visten poca ropa y aparecen como un premio que debe ser reclamado por sus contrapartes masculinas. Este dibujo resulta especialmente interesante porque muestra a un militar occidental ingresando al escondite secreto de una base comunista. Allí sorprende a dos mujeres exuberantes realizando alguna tarea de espionaje, mientras de fondo se observan las banderas de China y Vietnam del Norte. Veamos qué tiene para decir al respecto Mort Kunstler, uno de los artistas más importantes de estas revistas. Text, you figure out what is going to be visually the strongest image you can make to get people interested. The whole goal is for them to, if they're going through a magazine and thumbing through, they you want to have them stop and say, hey, what's going on here? La consecuencia de esta literatura era que para los estadounidenses, las vietnamitas eran poco más que tesoros para arrebatar, mujeres listas para ser conquistadas por los guerreros victoriosos. Para muchos reclutas sus preocupaciones no estaban puestas en el desarrollo de la guerra, sino en la falta de mujeres y en el prolongado aislamiento en una nación hostil. Con el objetivo de mantener la disciplina entre la tropa, los oficiales permitieron el funcionamiento de burdeles dentro de los cuarteles. El sexo era visto como una forma de alejar la mente de la contienda y distraerse, aunque fuera durante un rato, de las versiones grotescas que ofrecía el campo de batalla. En una entrevista, un soldado dijo lo siguiente, que resume bien lo que pensaba el ejército del tío Sam. Estás en un ambiente puramente masculino, no hay mujeres disponibles, y las que hay son de otra cultura, otro color de piel, otra sociedad. Tú tienes un fusil M16, entonces, ¿por qué tendrías que pagar por sexo? Lo único que tienes que hacer es ir a la aldea y tomar lo que necesitas. Las mujeres que habitaban las aldeas rurales eran las más fáciles de violentar, porque estaban alejadas de las grandes ciudades y no tenían cómo denunciar el crimen. De esta manera los delitos pasaban desapercibidos, y los únicos que estaban al tanto eran los soldados rasos y los oficiales. Estos últimos, como te dijimos anteriormente, no estaban interesados en reportar las violaciones, ya que por un lado creían que no era necesario tener piedad con las vietnamitas, y por el otro no querían verse involucrados en un escándalo sexual que podría derivar en un juicio militar y que podría perjudicarlos por haber permitido que sus hombres se comportaran así. Para los oficiales era más sencillo hacer la vista gorda y quedar en buenos términos con la tropa. A veces la crueldad podía llegar a niveles inauditos. James William Gibson, autor de un libro sobre este tema, narra cómo luego de violar a una mujer, la penetraron con una bengala de mano para ver cómo le explotaba el estómago.
Algunos crímenes adquirieron la notoriedad suficiente como para ser divulgados en los medios de comunicación internacionales. Uno de ellos fue el infame Incidente de la Colina 192. Cuidado, porque estás a punto de escuchar una de las historias más revulsivas de la guerra de Vietnam. El 17 de noviembre de 1966, una pequeña unidad compuesta por 5 norteamericanos se encontraba patrullando el distrito de Phi My, ubicado en la región centro-sur del país. Mientras planificaban la misión, 2 de ellos, el sargento David Edward Gervais, de 20 años, y el soldado Stephen Cabot Thomas, de 21, mencionaron que sería divertido secuestrar a una vietnamita. Creían que el grupo necesitaba algo para levantar la moral y que podían mantener como prisionera a una joven muchacha, violarla y al final de la misión, matarla para no dejar rastro alguno. El 18 de noviembre a las 5 de la madrugada, ingresaron en la diminuta aldea de Cat Tuong buscando a su víctima. Fue allí cuando se toparon con Phan Tin Mao, una joven de 21 años a quien amordazaron, ataron de manos y se llevaron consigo. Más tarde montaron campamento en una caseta abandonada en medio de la campiña, y fue entonces cuando comenzó el verdadero infierno, ya que los soldados se turnaron para violar a la chica. El único que eligió mantenerse al margen fue el soldado Robert Storbay, que se mostró asqueado por el comportamiento de sus camaradas, aunque no hizo nada para detenerlos. Por otro lado, es probable que si hubiera intentado frenar el crimen, hubiera sido visto como un traidor y asesinado en consecuencia. Al día siguiente, los hombres se encontraron de frente con un escuadrón del Vietcong. Rápidamente la situación escaló hasta convertirse en una balacera ensordecedora. En medio del tiroteo, Thomas y Gervais, los 2 que habían planeado el secuestro y la violación, comenzaron a pensar en lo que sucedería si los guerrilleros comunistas veían a la mujer secuestrada. Si derrotaban a los norteamericanos, los tomaban prisioneros y además descubrirían que habían violado a una vietnamita. Bien podrían darse por muertos, ya que no habría clemencia. Por esta razón, el sargento Thomas decidió que era necesario actuar antes de que fuera demasiado tarde. Mientras sus compañeros seguían enfrentándose con el enemigo, tomó a la muchacha y la arrastró hasta una zona de arbustos. Desenfundó su cuchillo de caza, lo blandió contra Mao y la apuñaló 3 veces en el torso. El acero se hundió en el cuerpo de la joven, bañando su ropa en sangre y dejándola al borde del desmayo. Sin embargo, aquello no fue suficiente para matarla, ya que aún permanecía con vida. Con sus últimas fuerzas y gracias al empujón dado por la adrenalina, Phan Tin Mao consiguió pararse y lanzarse a la carrera por el bosque, intentando alejarse de sus verdugos. 3 norteamericanos salieron detrás de ella para silenciarla, pero el que la alcanzó fue nuevamente Thomas. Esta vez el sargento no utilizó su cuchillo de caza, sino que le apuntó con su rifle M16 a la cabeza y apretó el gatillo. El episodio ha sido llevado al cine con toda su crudeza por Brian De Palma en la película Pecados de Guerra. Finalmente, los estadounidenses sobrevivieron al combate con el Vietcong, pero su historia no terminó allí. Storbay, el único que se negó a violar a la muchacha, reportó el crimen ante las máximas autoridades de su compañía. No obstante, nadie le prestó atención y sus compañeros amenazaron con matarlo si insistía con la denuncia. Nada de ello fue suficiente para amedrentar al soldado, que estaba convencido de que los culpables de aquella atrocidad debían pagar por su crimen. Storbay siguió presentando informes sobre el hecho hasta que pudo contactarse con el generalato del Ejército de Estados Unidos y su denuncia fue atendida. El incidente de la Colina 192, como fue bautizado, produjo un escándalo al momento en que la noticia fue revelada al mundo. Los responsables fueron juzgados por un tribunal militar y en 1967 los 4 violadores fueron dados de baja del servicio militar y condenados a prisión. Sin embargo, a pesar de lo aberrante de sus acciones, ninguno de ellos pasó más de 4 años detrás de las rejas. De hecho, el sargento Thomas, el que asesinó a Phan Tin Mao, quedó en libertad condicional en 1970, tras lo cual fundó una organización supremacista blanca llamada la Iglesia Mundial del Creador. Es posible que el crimen más famoso cometido por Estados Unidos haya sido la terrible masacre del 16 de marzo de 1968.
Durante aquella oscura jornada, sus tropas llegaron a la aldea de My Lai, ubicada en una zona rural, mientras estaban a la caza del Vietcong. Tenían la sospecha de que los comunistas se ocultaban allí, por lo que el comandante del grupo, el teniente William Calley, autorizó a sus hombres a tratar a los civiles como si fueran combatientes. No había guerrilleros en My Lai, sino tan solo niños, mujeres y ancianos. Los campesinos fueron obligados a formarse en una línea delante de los soldados, y una vez que estuvieron listos, el teniente Calley ordenó disparar. Fue así como se desató un baño de sangre que terminó con la vida de más de 500 personas. Veamos el impactante testimonio de Pham Thanh Kong, uno de los pocos sobrevivientes de la carnicería. Dí súng vào trong người, họ bắt 6 mẹ con tôi chui lại vào cái hầm tránh phố của gia đình. Mẹ tôi bảo các con chui vào trước, mẹ chui vào sau để mẹ cẩn thận cho các con. Mẹ tôi chui vào khỏi miệng hầm thì lính Mỹ đánh lựu đạn xuống tứ tấp. Thân xác của mẹ, chị và các em tôi đã tan tành. Đứa em gái út của tôi đứt làm đôi. Los pocos registros que hay sobre la matanza están en línea con lo que plantea Kong. Los estadounidenses descargaron todo su odio en My Lai y, como era de esperarse, las mujeres no se salvaron. Por el contrario, fueron uno de los blancos preferidos de la tropa, ya que además podían violarlas la cantidad de veces que quisieran, dado que no había nadie imponiendo disciplina. Todo rastro de orden y decoro se había perdido entre los soldados, quienes se regían por la ley del más fuerte. Transitaban por las calles del pueblo disparando al azar y ejecutando a cuanto vietnamita se cruzara en su camino, sin preguntarse qué había hecho para merecer ese castigo. Veamos cómo lo recuerda una sobreviviente. Cuando mi padre no escuchó más ruidos de metralletas, salió de su escondite. Intenté decirle que se echara abajo, que no hiciera movimiento alguno, pero estaba tan atemorizada que no me salían las palabras. Él cayó luego de 2 ráfagas de fusil, mientras yo seguía allí, apretando a mi hija, temerosa de estar ahogándola por cómo la sostenía en mis brazos. Momentos más tarde, cuando ya no se escuchaba nada, aparté los cadáveres que se habían apilado encima de mí para salir. Fuera vi 2 mujeres tratando de escapar, pero fueron detectadas por los soldados. A las 2 las persiguieron y mataron, pero a mí y a mi hija no nos vieron. Hồi đó là thấy Mỹ đen, Mỹ trắng là coi như là nó bán người ta cháy thì mình cũng nghĩ mình cháy thôi, chứ đâu có nghĩ mình sống. Rồi mấy chị kia chỉ ngã chỉ chặn lên nó, mình nằm ở dưới yên luôn, không dám cửa. Es imposible saber con exactitud cuántas mujeres fueron violadas en la masacre de My Lai. Como mínimo, unas cuantas decenas fueron sometidas a esta crueldad. Y entre las víctimas había niñas de hasta 12 años de edad. Tiempo después, cuando los responsables de la carnicería fueron llevados ante el estrado, un soldado llamado Dennis Bunning declaró lo siguiente: vi a un sargento arrastrar a una muchacha hasta una choza, y bueno, ya sabes, esas chozas vietnamitas no tienen puertas ni nada similar, así que podías ver lo que sucedía dentro y cómo la violó. También había otros 3 tipos alrededor de una chica tomándose turnos. Los hombres agarraban a las mujeres y luego de un rato, cuando terminaban con ellas, les disparaban. El episodio fue tan espantoso que, pese a los intentos por taparlo, llegó a saberse en Estados Unidos, causando gran indignación entre los norteamericanos. El gobierno no tuvo más remedio que enjuiciar a los perpetradores, pero únicamente fue condenado a prisión el teniente William Calley, ya que era el oficial de más alto rango y quien ostentaba el mando del grupo. Lamentablemente no puede afirmarse que se haya hecho justicia, ya que Calley recibió un indulto 3 años más tarde, por lo que evadió su sentencia a cadena perpetua. Al día de la fecha todavía está vivo, tiene 80 años y vive en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Las violaciones dejaron como consecuencia a cientos de mujeres traumatizadas, incapaces de superar aquella época de sangre. Durante los años siguientes sus historias fueron silenciadas y nadie prestó atención a sus reclamos, razón por la cual hoy en día no hay números certeros o siquiera aproximados de la cantidad de casos de vejaciones cometidas por soldados estadounidenses durante esa guerra. En la actualidad, las voces de las víctimas por fin están empezando a ser escuchadas.
escuchadas. Aunque es difícil que luego de tanto tiempo los violadores vayan a la cárcel, sí es posible hacer justicia a través de la difusión de sus crímenes para llamar la atención sobre los delitos cometidos por el ejército estadounidense y el manto de impunidad que se echó sobre ellos. Llegamos al final del video. Déjanos tu comentario en la bandeja de aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.